Buenas chicos, ¿qué tal? Vamos ya, os voy a explicar el último apartado, que es el del final de la Guerra Fría, ¿vale? Bueno, primero disculpad, pero he tenido bastantes problemas técnicos a la hora de hacer todos estos vídeos y sobre todo incorporarlos a mi blog, porque quería hacerlos, pensaba que estaban bien, quería hacerlos con la nueva plataforma esta que nos han dicho que tenemos que utilizar, la Microsoft Teams, pero claro, el problema es que resulta que vosotros tenéis que estar también dados de alta y nada, pues no he podido hacerla, así que los he subido a YouTube. Bueno, lo habíamos dejado en lo de la crisis de los misiles de Cuba, ¿vale? Pero ahora lo que tenemos que hacer es un poco comentar cómo se va a producir el final de la Guerra Fría. A ver, estamos en los años 70 y sobre todo lo que vamos a ver más son los años 80. De los años 70, deciros varias cosas. Primero, no fue una época muy buena. Después de Khrushchev en la Unión Soviética, al que apartaron de la Secretaría General del PQS, pues vino Leonidas Brezhnev, que en cierta forma recordaba un poco, por las cosas que hacía, sin ser tan radical, tan extremo, recordó un poco a Stalin. Leonidas Brezhnev sí que mantuvo bastante la tensión durante todo el periodo este. A su muerte, en 1900, creo que fue en el 79, bueno, le sucedieron en los años 80 pues dos dignatarios en la Unión Soviética que van a ser poco trascendentes porque eran muy mayorcitos y además gobernaron poco porque fallecieron pronto. Andropov y Chernenko, ¿vale? Andropov intentó hacer una serie de medidas un poco más para favorecer la libertad en la Unión Soviética, pero poco, no duró nada. Y Chernenko nada, era una vuelta atrás, pero duró muy poquito. Sin embargo, a la muerte de Chernenko llegó un personaje fundamental para entender la historia del siglo XX y el final de la Guerra Fría. Nada más y nada menos que llegó Gorbachev, no sé si lo recordáis, el que tiene la mancha en la cabeza. Gorbachev va a iniciar una política llamada la perestroika, que es la que va a acabar con la Unión Soviética, con el comunismo, y provocará, bueno, lo que para todos es el final de la Guerra Fría, que es la caída del muro de Berlín. Pero bueno, vamos por partes. Causas que explican la guerra, el final de la Guerra Fría. Bueno, Estados Unidos, no penséis que estuvo bien, que estaba bien. En los años 70 tuvo una crisis de valores muy importante debido a la guerra de Vietnam, ¿vale? Tuvo su 68, el 68 es un año en el que ocurrieron muchísimas cosas, muchas movilizaciones, ¿vale? Pidiendo paz, pidiendo un cambio, una alternativa a todo lo que había. Se produjeron en Estados Unidos, coincidió con el movimiento hippie, el movimiento que estaba en contra de la guerra de Vietnam, y coincidió en Europa con movimientos estudiantiles muy potentes en Francia, en Alemania, y también en el bloque comunista. Pues en el 68 pasó lo de la primavera de Praga, ¿no? Que fue la irrupción de tanques en Praga para intentar tanques soviéticos en Praga para intentar acabar con un inicio de revuelta que había allí, que exigía más libertad y demás. Bueno, era una época, por tanto, de crisis tanto para los soviéticos como de crisis para los americanos. Además, coincidió también este momento con el aumento de las tensiones entre los árabes y los israelíes, ¿vale? Y también coincidió con una de las causas que explican la final de la Guerra Fría, es que el movimiento no alineado, ¿vale? Pues cada vez adquirió mayor relevancia,
Además se identificó con la gente pobre, el sur, que iba contra el norte. Bueno, según voy a intentar seguir lo que tenéis en los apuntes, se van a intentar hacer una serie de acuerdos para, si no desarmar, sí que no provocar el desmantelamiento de todo lo que se tenía a nivel nuclear, sino lo que van a tratar es de ralentizar la construcción de armamento nuclear. ¿De acuerdo? Se firmarán los acuerdos del SALT en el 72, SALT 1, y en el 79 SALT 2. Sin embargo, bueno, hubo problemas y distensiones, o sea, problemas y tensiones que llevarán a un nuevo rearmes, ¿vale? Estos nuevos rearmes, pese a esos acuerdos, se producirán ya en los años 80 con las iniciativas llevadas a cabo por un presidente americano, Ronald Reagan, que era actor de películas del oeste muy malas, y bueno, alcanzó una especie de Donald Trump, pero más serio, mucho más serio que Donald Trump. Pero este tío sí que llevó a cabo unas iniciativas para provocar una proliferación armamentística muy importante, ¿vale? Los americanos, de hecho, hicieron un plan genial desde el punto de vista militar, pero era como desorbitado. Y le denominaron, fijaos, la guerra de las galaxias, como la película. Consistía en que iban a crear una serie de satélites con capacidad, satélites a bastante altura, con la capacidad de detener cualquier misil nuclear lanzado desde los Estados Unidos. Era una cantidad de dinero lo que iba a costar eso, impresionante. Esto también para muchos va a significar una de las causas del final de la Guerra Fría y sobre todo del desmantelamiento de la Unión Soviética, porque los soviéticos se dieron cuenta de que no tenían la capacidad tecnológica de los americanos, ¿vale? Bueno, también todo el tema de las iniciativas de desarme se va a dar de bruces con cosas que van a ir pasando, ¿no? O sea, va a haber aumentos de la tensión, la invasión de Afganistán. Esto es complejo de explicar, pero bueno, os lo comento. Afganistán, ya sabéis, ¿no? Ahora mismo es un territorio hostil para los americanos. Ahí tenían ahí es donde estaban los talibanes, los que le hicieron nada más y nada menos que el atentado del 11M. Ahí estaba todo Al Qaeda y demás. Y entre los años 70 y 80 principalmente, los afganos habían sido ocupados por los soviéticos y los americanos apoyaron a estos rebeldes talibanes contra la ocupación soviética. Bin Laden trabajó para la CIA, fijaos, impresionante. Bin Laden, el responsable directo del atentado contra las Torres Gemelas, fue también, ¿vale?, una persona que favoreció los intereses de los americanos en Afganistán, ¿no? Bueno, también hubo muchos problemas en Europa, la crisis de los euromisiles, que esto llevó a que los americanos, por una parte, llevaron a Alemania un montón de misiles con cabeza nuclear y los soviéticos por la misma forma. Y, en fin, los conflictos, por tanto, al final de la Guerra Fría, años 70 y años 80, daos cuenta que la caída del muro de Berlín se produce en el 89, pues van a estar ahí, ¿vale? También ocurren otras cosas muy significativas que van a provocar al final de la Guerra Fría, ¿no? La Ostpolitik, lo tenéis ahí en el apartado 3, que fue algo bastante importante, ocurrió en los años 80, y es que el canciller, el presidente de la República Federal Alemana, es decir, Alemania de Oeste, la occidental, la apoyada por los americanos, pues el presidente fue un socialdemócrata llamado Willy Brandt, que tendió muchos puentes, es decir, abrió la posibilidad de un diálogo permanente con la RDA, la República Democrática Alemana, que era la parte comunista, que estaba además liderada por un duro, Erich Honecker, que no recibió con agrado nada de esto, pero bueno, fue un cambio de postura importante
que llevaría a muchos países de la Europa del Este a establecer lazos de confianza con los países occidentales. Se hizo una conferencia en el 72 y el 75, la conferencia de Helsinki, lo que sigue en cuarto lugar, y bueno, se suavizaron las cosas, pero las tensiones y distensiones se siguieron produciendo. Sin embargo, por todo lo que acabamos de comentar, la Guerra Fría estaba al final de su momento, ¿no? Y como ya os he explicado antes, en el 1985 llegó, yo lo recuerdo perfectamente, llegó a la Secretaría General del PQS, es decir, se convirtió en líder máximo Mikhail Gorbachev. Lo recuerdo perfectamente con su esposa Raisa. Sigue vivo Mikhail Gorbachev, su mujer no. Raisa Gorbachev siempre la acompañaba todo, era una pareja joven, bueno, tenían 50 y tantos años, pero proyectaban una imagen completamente diferente de la Unión Soviética. Va a hacer una serie de reformas conocidas con el nombre de la perestroika, reformas sobre todo de transparencia, la Glasnost, que va a ser la nueva política de transparencia, pues indicaba que los soviéticos querían pues decir la verdad de lo que ocurría, ¿vale? Tardaban mucho tiempo en relacionar sobre lo que ocurría, pero empezaron a ser conscientes de que era fundamental decir la verdad y evitar simplemente la propaganda. Esto, claro, esto va a tener también consecuencias importantes. Bueno, con la perestroika, Gorbachev provocó dos cosas. El desmembramiento de la Unión Soviética. La Unión Soviética, ya sabéis, actualmente no existe. Existe Rusia y un montón de países. Estonia, Letonia, Lituania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Ucrania. Todos esos países pertenecían antiguamente a la Unión Soviética. Era enorme. Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán, ¿cuál más? Bueno, este tipo de países todos pertenecían a la Unión Soviética y ahora ya evidentemente son completamente independientes, ¿vale? El hecho fundamental, lo que marca además el final de la Guerra Fría y lo que marca además el final de la edad contemporánea, el inicio de una nueva etapa que llamamos los historiadores el mundo actual, fue la caída del muro de Berlín en 1989, ¿vale? Fueron los de la RDA, los de la República Democrática Alemana, los que decidieron acabar con el